Al mirar la situación del mundo actual, las guerras, los desastres, las injusticias, Dios puede ser cuestionado por su aparente permisividad. En el estudio de Habacuc 2 abordaremos la respuesta divina a este cuestionamiento. Aprendamos a meditar en la palabra. En este capítulo, Habacuc se presenta a sí mismo como quien ocupa su puesto a la manera de un vigía, en algún lugar alto para poder ver bien todo alrededor a fin de advertir lo que se aproxime, es decir, un lugar desde el cual se pueda resistir el asedio. De esta manera demuestra claramente su fe en Dios. Habacuc se siente seguro de que ha presentado ante Dios una objeción válida al plan divino de usar a los caldeos como instrumento del cielo contra Judá. Por eso pide una respuesta. En el versículo 2, el Señor responde a la fe de su siervo y lo anima en su obra pidiéndole que escriba la visión. Al tomar forma escrita, los mensajes del profeta perdurarían. Tenía que escribirlas en tablas generalmente de piedra, a veces de madera, y tenía que colocarlas en lugar público en donde todos pudieran verlas y leerlas fácil, fluida y prontamente. De acuerdo con el texto hebreo, aunque el cumplimiento de la visión acerca de la venida de los vencedores caldeos pareciera demorarse, se cumpliría a su debido tiempo. O sea, aunque el enemigo en apariencia se demora, vendría tan ciertamente como fue predicho. Esta demora también se aplica al segundo advenimiento de nuestro Señor. La profecía de Habacuc 2, 1 al 4 fue un motivo de gran ánimo y consuelo para los primeros creyentes adventistas conocidos como mileritas. Cuando el Señor no vino antes de mayo de 1844, como primero se esperaba, los mileritas quedaron sumidos en profunda confusión. Poco después del chasco inicial, vieron un significado especial en las palabras del profeta. ¿Es aún visión para su fecha? Mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. Confiaron en el lenguaje del profeta y prosiguieron proclamando el clamor de medianoche. Aquí viene el esposo, salid a recibir. En el versículo 4, el profeta hace un contraste entre el justo, una persona de carácter bueno, con aquel cuya alma no es recta. El justo tiene una relación de confianza con Dios. Esta confianza emana en la seguridad de que Dios guiará, protegerá y bendecirá a los que cumplan con su voluntad. Habacuc aquí afirma grandiosamente que el que vive por una fe sencilla y confía en el Señor será salvado, pero el alma que se enorgullece por su propia perversidad y orgullo obstinado en el pecado perecerá. Aunque en primer lugar este versículo se refiera a los que debido a su fe en el Señor serían salvados de los caldeos y encontrarían paz a pesar de que Judá fuera destruida, en un sentido más amplio, este versículo enuncia una verdad que es aplicable a todos los tiempos. Más de una vez Pablo emplea esta declaración del Antiguo Testamento como el tema de una disertación sobre la justificación por la fe. En el versículo 5, otra vez se hace notar el contraste entre el carácter de los impíos, tal como se presenta en la primera parte del versículo 4, y el carácter de los rectos presentado en la parte final del mismo versículo. Dios enumera los pecados de Babilonia. Sabe que los babilonios son traidores e impíos, como lo presenta Habacuc. Sin embargo, Dios todavía rige los asuntos de la tierra y todos los hombres, incluso Habacuc, harían bien en callar delante de él. Las naciones y los pueblos vencidos por los babilonios se levantarían y los atacarían. Históricamente fueron los medos y los persas quienes saquearon a los caldeos y destruyeron su imperio. En su venganza, todos los pueblos tomados y saqueados por los babilonios, principalmente los medos y los persas, destruirían a los caldeos. La captura de Babilonia vengaría la sangre que los babilonios habían derramado cruelmente. En el versículo 12, la condenación recae sobre los babilonios debido a que su poder surgió de matanzas e iniquidades. Babilonia fue agrandada y embellecida con los despojos tomados de las naciones vencidas. Aunque este versículo se aplica principalmente a Babilonia, las verdades encierran, las verdades que encierran son aplicables a todos los tiempos. Habacuc reitera un pensamiento previamente expresado por Isaías. La caída de Babilonia es un símbolo de la destrucción de todos los impíos en el día postrero. Así como el hombre que da de beber a su prójimo para aprovecharse de él, así también los caldeos dieron de beber a sus vecinos, y era tan solo justo
que a su vez bebieran de la copa de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 8 y 10. La forma despiadada en que Babilonia trató a los oprimidos provocaría su propia caída. Esto la haría beber plenamente la copa de la retribución divina. En el versículo 18, con ironía, el profeta pregunta en cuanto al beneficio que los caldeos obtienen de confiar en sus dioses. Vez tras vez se hace resaltar en el Antiguo Testamento la necesidad de poner la confianza en imágenes mudas. Jehová el Señor todavía está en su casa y ocupa el trono, todavía guía el destino de las naciones. En forma desafiante, Habacuc presenta la diferencia entre el majestuoso Dios viviente y los ídolos inertes y vanos. El profeta puede haber tenido en cuenta en primer lugar el templo de Jerusalén como morada terrenal del verdadero Dios y en un sentido más amplio puede haber pensado también en el templo de Dios en el cielo. Debido a la excelsa majestad de Dios, toda la tierra constituida por los súbditos del Rey del Universo es invitada a callar silenciosa y humildemente ante Él. Es decir, no pretenda poner en duda la sabiduría de Dios al guiar el destino de las naciones, como lo había hecho Habacuc. El lenguaje de este versículo a veces se aplica adecuadamente a la reverencia en la casa de Dios, aunque ese no fue el propósito original de las palabras. En resumen, queridos amigos, Habacuc se presenta a sí mismo a manera de un vigía en algún lugar alto para poder ver todo alrededor a fin de advertir lo que se aproxime. Habacuc está seguro de que ha presentado ante Dios una objeción válida al plan divino de usar a los caldeos como instrumento del cielo contra Judá. El Señor responde pidiéndole al profeta que escriba la visión y la coloque en un lugar público en donde todos puedan verlas y leerlas fácil, fluida y prontamente. La profecía de Habacuc 2, 1 al 4 fue un motivo de gran ánimo y consuelo para los primeros creyentes adventistas mileritas. Poco después del chasco inicial, se motivaron a seguir proclamando el mensaje que habían abrazado. El Señor hace notar el contraste entre el carácter de los impíos y el de los rectos. Sabe que los babilonios son traidores e impíos. Sin embargo, Dios todavía rige los asuntos de la tierra y todos harían bien en callar delante de Él. Las naciones y los pueblos vencidos por los babilonios se levantarían y los atacarían. Históricamente fueron los medos y los persas quienes saquearon a los caldeos y destruyeron su imperio. La caída de Babilonia es un símbolo de la destrucción de todos los impíos en el día postrero. Todo el universo es invitado a callar silenciosa y humildemente ante el Señor y no dudar de su sabiduría al guiar el destino de las naciones. Vamos, mis amigos, a nuestra guía. Aprendamos a meditar para plasmar el mensaje aprendido en el estudio del día de hoy. Un resumen de este capítulo, Habacuc 2, el Señor responde a la objeción del plan de Dios de usar a los caldeos como instrumento de castigo planteada por Habacuc. Babilonia sería destruido por sus pecados. Debemos confiar en la sabiduría divina al guiar el destino de las naciones. Hoy aprendí esto. Dios tiene el control de la historia de este mundo, aunque muchas veces no entiendo lo que sucede. Debo confiar silenciosamente y humildemente en la sabiduría de Dios al guiar a las naciones. La lectura de hoy es importante para mi vida. ¿Por qué? Porque me ayuda a vivir con esperanza, sabiendo que Dios está al frente de la historia de este mundo. También el día de hoy hemos leído el capítulo 6 del libro Mayordomo Eficaz. Un resumen: el mejor sermón práctico es dar para satisfacer las necesidades de los santos y promover el reino de Dios. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te agradecemos, Señor, porque nos guías, iluminas nuestro caminar, nuestro futuro y nos das la seguridad de que tú tienes el control de la historia de este mundo, a pesar de que vemos mucha inestabilidad política, mucha inestabilidad a nivel social, Señor, guerras, inseguridad, asaltos. Querido Padre, a pesar de todo eso, podemos confiar en ti y saber que tú tienes el control de la historia de este mundo. Y pronto vas a venir para llevarnos a vivir en el verdadero lugar donde vamos a tener estabilidad y vamos a estar seguros por la eternidad. Ayúdanos a vivir, Señor, a la altura de esta esperanza y de esta promesa. Ayúdanos a compartir, Señor, con otras personas estas verdades, ya sea de manera material y con un mensaje
de esperanza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.